o a la manera de Cristo. Vean lo que dice este pasaje, por favor. Y pregúntese mientras leemos, ¿somos una iglesia a la manera de Jesús? El verso 7 al verso 10 en Hebreos 5 dice así la Biblia. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por favor, siéntense y quiero que respondan ahora la pregunta. Tal vez no para mí, pero para usted, para cada uno de ustedes. El tema es a la manera de Jesús. La pregunta picante, la pregunta del millón es: después de 31 años de existencia de Iglesia Busca a Dios, ¿podremos afirmar que hemos sido una iglesia a la manera de Jesús? Después de 31 años, el Señor ha permitido a esta iglesia permanecer en este mismo lugar. No nos hemos movido de aquí. 31 años. La mitad de mi vida, hermano. La mitad de mi vida. Para que calcule la edad. Dios ha permitido a Iglesia Busca a Dios estar aquí. Pero Iglesia Busca a Dios habrá vivido esos 31 años a la manera de Jesús. Yo no sé cuál fue su respuesta, pero yo pienso que no. No, en términos absolutos podemos decir que no. Sin embargo, podríamos preguntarnos otra vez, pero no hemos intentado como iglesia ser una iglesia a la manera de Jesús. Y ahí la concesión viene. Y yo pienso que sí. Yo podría asegurar que sí hemos intentado ser una iglesia a la manera de Jesús. El asunto es que van 31 años y no lo hemos logrado. ¿Eso qué significa? Que hay que seguirlo intentando. Como cuando usted participa en algún concurso y le sale la respuesta, o en aquel raspa y gana, sigue intentando, sigue probando. Nosotros tenemos que seguir intentando ser una iglesia a la manera de Jesús, porque si nos preguntamos de Jesús, ¿cómo logró Jesús, siendo verdadero hombre, soportar las pruebas, las tribulaciones, el pecado y todo lo que vivió? ¿Cómo lo logró él? Muchos cristianos responden a esta pregunta: es que él era Dios. ¿Cómo no iba a soportar las tentaciones? ¿Cómo no iba a vencer las pruebas y las luchas si era Dios? Y a lo mejor nosotros podemos decir amén a eso, pero no. No amén. Porque Jesús, mis amados hermanos, todo lo que vivió aquí en la tierra, la tentación, las pruebas, las luchas, los rechazos, el sufrimiento, todo lo vivió como hombre. Y digo, no en sentido latino, el hombre pro macho, no, como ser humano. Él vivió todas estas experiencias, pero dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Cómo lo logró él entonces? ¿Y por qué nosotros no hemos de seguirlo intentando y eventualmente lograrlo? No obstante, la forma en la que Jesucristo enfrentó esa vida es ejemplificada en este pasaje. Aprendemos que para mantenerse aprendiendo a ser obediente a pesar de los padecimientos, él tuvo algunas cosas importantes que realizó. En primer lugar,
Según el versículo 7, él mantuvo comunión intensa con Dios. Mantuvo comunión intensa con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que su comunión era 24/7. Todos los días, a toda hora y en todo lugar, Jesús tenía comunión con el Padre. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Permanecer intensamente en comunión con el Padre es una de las claves para la verdadera comunión y para permanecer firme en medio de las acechanzas del diablo, en medio de las tentaciones del mundo y en medio de toda tribulación que presenta esta vida. Pero, ¿cómo es que él mantenía esa comunión intensa con Dios? Dice este versículo que ofrecía ruegos y súplicas. ¿Qué quiere decir eso en palabras más sencillas? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Cuántos de nosotros oramos, hermano? Sí, una vez que vamos a comer, oramos. Cada vez que tal vez nos vamos a levantar o a dormir, oramos. Oramos intensamente, oramos permanentemente, estamos en comunión con el Señor todo el tiempo. Cuando alguien nos está maltratando, cuando alguien nos está provocando a pleito, estamos nosotros con el Padre. Padre, ¿qué hago, Señor? Dime, por favor, cómo reacciono. Que Dios me perdone, pero esto no puede agarrarlo en el Este viejito que me está insultando, le quedan pocos dientes, se los voy a terminar de botar yo. Estamos en comunión con el Padre. Cuando nos enfrentamos a las tentaciones, hermano, Padre, ayúdame, Señor. Algunos dicen, tú sabes que soy débil, pero ya voy en camino al matadero. Yo, tú sabes que soy débil, y te guiaba a mí, como oveja al matadero. Él ofrecía peticiones, solicitudes. Eso quiere decir súplicas, ruegos. Eran peticiones y solicitudes repetidas constantemente delante del Padre. No allá de vez en cuando se recordaba. El término súplicas también implica implorar con vehemencia y compasión, como cuando uno realmente está necesitado. Cuando uno está necesitado y va ante otra persona a pedirle un favor, hasta pone cara de necesitado. Y acecha su par de lágrimas a que se compadezcan de uno. Y a veces las personas son más duras. Pero delante de Dios, eso es lo que tenemos que hacer, porque Él sí nos comprende, Él sí nos conoce y Él sí nos atiende. Y agrega el mismo verso, dice que lo hacía con gran clamor y lágrimas. Yo pienso que esto está tomado por lo que el Señor vivió allá en el huerto de Getsemaní, cuando estaba a punto de ser arrestado. ¿Recuerdan eso que fue con sus discípulos? Les dijo que se quedara, que él iba a ir a orar. Y se alejó y se puso a orar. Y dice la Biblia que su sudor, porque estaba sudando por la intensidad de su clamor, caían gotas de sudor, pero eran como gotas de sangre. Eso los médicos tienen buenas explicaciones para decir que si ahora es más fácil pasar las horas, miren, hermano. Antes el micrófono no me dejaba bien. Él lo hacía con lamento, con quejidos, con lágrimas, como en agonía. Cuando estamos en agonía, nosotros suplicamos y oramos delante del Padre. Pero lo hacía hacia el verdadero Dios. Eso es lo importante, que lo hacía hacia el verdadero Dios. No hace cualquiera, hermano. No, es que el vecino tiene piso, le voy a llorar a ver si me da algo. Yo ando siempre en las reuniones de pastores que tenemos, hay un pastor
Tal vez algunos lo conocen, el hermano Esaú Villatoro. Él es un poco más grande que yo. Su iglesia está por la zona 18, pues la iglesia del Señor que el pastorea, allá en Betel, es en la zona 18, San Rafael. Y desde que nos conocimos, pues él es de Huehuetenango, entonces yo le digo tío. Pero a él lo ando molestando, que yo va a decirle tío, y no se le cae nada, usted, le digo, nunca me invita a dar. Es que las personas son meros duraznos, como decían en San Miguel. Como duros, hermano. Pero Dios sí nos conoce. Y otra cosa importante con el Señor Jesús es que tenía temor reverente. Temor reverente. Es no venir y ordenarle a Dios, Señor. Mira, si yo te estoy necesitado, sáquenme. Y por favor, te encargo que sea mejor si es de 3 filas. Porque a veces que yo encamino a los hermanos a veces. Y Thomas. ¿Y a mí qué va a hacer el Señor? Yo no puedo venir a ordenarle y tengo que ir con temor reverente. Digo, si tú no deseas, hazlo. Si tú quieres, sáname, dijo aquel. Porque yo ya sé que tú puedes. Ahora, si quieres, si es tu voluntad, está bien. Entonces, en toda necesidad que tengamos, hagamos eso, hermano. Echamos con ruegos o súplicas, no quitemos el dedo del reloj, no perdamos la fe, mis amados hermanos, porque a veces nos desesperamos. Es que cuánto tiempo tengo de estarle pidiendo y no se ve claro. Porque sin fe no es la suficiente para que Dios tiene planes mejores que los que usted tiene. Entonces venga usted continuamente y venga, si es necesario, con súplica, con ruego, con lágrimas. Pero ante el Dios verdadero, no ante el Cristo de Esquipulas, no ante Mashemón. Ayer un pastor testificaba que él, de los pastores que han tenido la oportunidad de viajar a otros países, dice que estuvo en Estados Unidos, debe ser eso, en la calle Azusa. ¿Ustedes saben qué pasó en la calle Azusa? Ni idea. No es que asusten ahí. En la calle Azusa se inició el gran movimiento pentecostal del siglo pasado. Y eso cuando las iglesias empezaron a moverse en el Espíritu Santo. Ahí comenzó, ¿no? En la calle Azusa. Y dice él, yo estuve en la calle Azusa hace poco. ¿Y saben qué hay ahí? Un museo hay ahora. ¿Saben qué vi ahí? A Mashimón. Imagínense usted. No, usted no vaya con Mashimón. Va con el Dios verdadero. ¿Y dónde encuentro al Dios verdadero? En su corazón, en su casa. Donde usted esté, ahí está el Señor, hermano. Y por favor, ahí está Dios con usted, pero hágalo con temor reverente. La idea de temor reverente es un profundo respeto y devoción a quien se le debe, en este caso al Señor. Así que el Señor siempre hizo oraciones y luego de su súplica, incluso de correr si puedes, pasa de mí esta cosa. Porque el Señor Jesús está consciente en su humanidad. Esa cuestión está difícil, pero no es solo mi voluntad, sino la tuya. Haciendo una retrospectiva en la historia de nuestra iglesia, podemos decir, hermanos, que ninguno de nosotros estuvo el día que inició esta iglesia, ¿verdad que no? O alguno estuvo el primer culto que hubo de iglesia Busca a Dios. No, ni mi esposa. Porque recuerden que hermano Marco nos dijo, ¿cómo empezó hermano Marco de iglesia? Con un club de niños. Y para eso los maestros eran el pastor Manuel Cruz y hermana Dorita Cruz. Después empezaron a traer una hermana de por ahí en la zona 11, creo yo, que era conocida de ellos y que le gustaba atender a los niños, y la tía no sé qué le decían, ya no me recuerdo el nombre de ella. ¿Te recuerdas? Pero te recuerdas de ella, tal vez no el nombre. La tía no sé qué, y desde ahí empezó el famoso tía. Y ayer un hermano me escribió, ya les va a leer tal vez en su momento, le va a leer que él mandó a decir, pero él dice que si no fui el primero, fui uno de los primeros de estar
en los cultos de Iglesia Busca a Dios. A ver cuántos de ustedes lo conocieron. Pero el pastor Manuel Cruz y su esposa empezaron con gran amor, con gran dedicación, y empezaron a hacer las cosas conforme a la manera de Jesús. Se empezaron de casa en casa a invitar niños, a traerlos, a atenderles. Ellos eran pastores, hermano, habían sido pastores de muchas iglesias de 400, 500 miembros en la iglesia centroamericana. Ahí me fueron a encontrar a mí y me trajeron con ellos de una vez de yo. Pero aquí estaban con un grupo de niños, en esa esquina, allá, ese cuadrito, o allá, ya ni me recuerdo. Pero con una gran pasión, un gran amor. Y es que yo siempre oro. Si usted ha conocido aquí en Iglesia Busca a Dios a personas que oran en todo el tiempo y casi por cualquier cosa, esos son nuestros pastores todos. Vamos a hacer una refacción, ya ellos, la mayoría van con la mitad de la refacción y ellos dicen, vamos a orar, hermanos. Ya los demás ya terminando la refa. Venía a ver a su hija aquí. Y cuando llegaban, no, venga hermano, lo voy a ir a encaminar. Me subía a su picopito, aquel celeste que tenía. Subía, pues. Oremos. Y empezaba a orar antes de salir de aquí. Y me iba a bajar a la puerta de mi casa para no agarrar por otro lado. Se regresaba. Para estar bueno orar. Y uno, hermanos, estamos siendo honestos, que no está acostumbrado a ese estilo de vida. No, no exagerado, pero eso es que hacía Jesús, oraba en todo tiempo. Entonces yo espero que nosotros nos convirtamos en gente de oración. ¿Quién fundó el Ministerio de Intercesión, hermana Gloria? Ahí está. ¿Quiénes son los primeros integrantes del Ministerio de Intercesión, hermano Eder? Y la hermana Gares. Sí, ¿verdad? Y después, y hermana Rosita, Samayoa, y no sé quién más, que muchos ya no están aquí. Pero la idea de ese encuentro, ni siquiera empezó aquí, creo que en el garaje de donde ellos vivían. Ellos le dieron prioridad a la oración. Si le damos prioridad a la oración en nuestras vidas, ya estaremos actuando conforme a la manera de Jesús. Y de esa cuenta es que Jesús aprendió a obedecer, dice el versículo 8, si ustedes lo ven. Y aunque era hijo, pero miren que dice hijo, ¿con qué H? H mayúscula. Dice, y aunque era hijo, o sea, el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió obediencia. Es un verso tan cortito, pero nos hace meditar respecto a qué trato se da al hijo. A veces nosotros, porque son nuestros hijos, tienen cuello, entonces no tengan pena, pues no lo hagan. Usted está aquí, usted no tiene que cumplir estas normas, usted no tiene que cumplir esta regla. Y pase sobre todo los demás, no importa, no. Él era el hijo de Dios, pero él mismo fue el primero que tuvo que aprender obediencia, y aprendió obediencia a través de los padecimientos. Entonces no se asuste cuando hayan padecimientos, porque significa que Dios nos está enseñando obediencia. Y esa es la manera de Jesús. Esa es la verdadera manera de Jesús. Todos procuramos evitar el sufrimiento y es muy humano, muy natural. Pero cuando se trata de nuestros hijos, decimos, no quiero que sufran mis hijos. Mejor sufro yo, pero mis hijos no. Tratamos de evitarle el sufrimiento a nuestros hijos. Pero ¿qué pasó con el Señor? Mandó a su hijo a aprender obediencia a través de los sufrimientos, a través del padecimiento. Los hijos, hermanos, de forma directa son los que procuran experimentar
y muchas veces sufren debido a su propia causa, debido a su propia desobediencia, debido a su propia rebeldía. Sufren y nosotros sufrimos con ellos. ¿Usted cree que el Padre no sufrió con Jesús cuando lo estaban crucificando? Cuando lo estaban exhibiendo públicamente y lastimándolo, azotándolo. Claro que sí, padeció justamente con él, pero en ningún momento dijo, deténganse por favor. Como recuerdo yo a mi querido padre, Hugo y Arturo Herrera, allá por el año de 1976, sí, hace rato, 1976, entré yo a la Escuela Nacional de Comerciales en Quetzaltenango, en la sección diurna, en la mañanita. Con ese frío en Shela, imagínense usted, llegué yo en el primer día de clases a la ENCO y mi papá me fue a dejar, se fue conmigo. Llegamos a la puerta ni nos dejaron llegar a la puerta del establecimiento y ya venía un grupo de los grandulones que estaban en quinto y sexto perito. Me vinieron a agarrar pues, como entre 6 y con tijeras. Sí, a bautizarme cortamente. Y ellos lo que procuraban era que por lo menos un tijerazo llegara hasta el cuero cabelludo para que uno tuviera que raparse todo. Y mi papá estoicamente parado viendo, pues. Pero cuando él consideró que o tal vez ya vio que yo estaba haciendo cara de dolor a saber, se metió. Bueno, jóvenes, hasta ahí está bien. Momento. Ya nosotros estábamos conscientes que eso hacían para recibirlo a uno. Era el famoso bautismo que hacían en muchos establecimientos. Pero él no se aguantó. Llegó un momento de ay, y gracias a Dios lo respetaron, luchando que ustedes me dejaron. Y ¿qué? Pero me tuve que ir a pelonear y a comprar mi gorrito de lana. Mi gorrito de lana. Ese frío y chela, yo no pelón, ¿no? Todavía me acostumbré. No al frío, sino a lo pelón. El padre no dijo, ese momento, ya no me lo castigue. No se metió como mi papá. Porque él sabía que tenía que aprender a través del sufrimiento. Y es que ese aprendizaje iba a traer beneficio para quién, hermano. Para nosotros. Para usted y para mí. ¿Cuánto nos hace falta crecer en esa forma de ser de Cristo, hermano? Sufrir y crecer en obediencia, en lugar de volvernos rebeldes, o exigentes, o indiferentes, o eleoneros, gritones, no. Tenemos que aprender como Él lo hizo, hermano. La obediencia debe ser una forma de testimonio en nuestra vida. Obedecer a Dios es vital. Yo sé que en muchas ocasiones usted va a tener razón, pero el tener razón a usted como cristiano no le da derecho a lanzarse al ruedo e irse a somatar con cualquiera, porque entonces lo que está haciendo es dañar al evangelio, dañar la imagen de Jesús que hay en usted y derrumbar todo aquello bueno que por años tal vez ha venido construyendo en su vida. Por eso es tan importante el trabajo de la iglesia. Por eso cuando ustedes escucharon que llevamos 31 años y en un momento dado la iglesia, hermano, llegó a tener 12 grupos. ¿Cuántos tenemos ahorita, líderes? La tercera parte tenemos ahorita. Pero a mí eso no me hace sentir mal, porque yo sé que es parte de un proceso en el que Dios nos permitió llegar. Pero llegamos a tener 12 grupos, 3 sectores, hermano. Y cada sector tenía un supervisor. Cada grupo un líder y cada sector un supervisor. Y yo creo que teníamos, no sé si 2 o 3 cultos, eso no lo mencionamos ahí. Pero teníamos que hacer más de un culto. Porque este ha sido nuestro único templo. No, nunca nos pudimos cambiar. Intentamos una vez ir ahí a ver estas bodegas de aquí arriba, a ver si nos las alquilaban. Y hasta fuimos a orar ahí. Ni se cayeron los muros, ni nos las alquilaron porque
Yo recuerdo que por allá el precio andaba por los $10,000 mensuales o algo así, hermano. Casi nada, ¿verdad? Entonces no lo podemos comprar, de alquilar, mejor dicho. Pero como iglesia, después de 31 años, nosotros debemos ser honestos al reconocer que hemos tenido de todo un poco, hermano. Hemos tenido obediencia, pero también hemos tenido desobediencia. Hemos tenido sujeción, pero también ha habido falta de sujeción. Hemos tenido disposición, pero también ha estado la rebeldía, la orden del día. Y entonces, eso nos ha permitido, como la procesión va uno para adelante, y otros dos para atrás, uno para adelante y uno para atrás, y no se avanza mucho. Pero yo doy gloria a Dios que estamos aquí después de 31 años, porque muchas iglesias durante la pandemia, incluso más grandes que nosotros, cerraron. Quizá porque estaban alquilando y ya Dios nos había permitido a nosotros tener como propiedad este lugar. Eso es una bendición grande, ¿no? De ser una iglesia pequeña y ya tener este inmueble. El día que nos salga una oportunidad, ya podemos decir, bueno, vendamos aquí, pues. Pero no lo vamos a vender como nos lo vendieron a nosotros, no, por lo menos unos 3 millones, digo yo. No, hacer eso, hermano. Yo para vender unos hijos, les digo, va a tener que haber un comité que haga esa venta porque yo te lo voy a terminar regalando, mejor otros, hermanos. Pero estamos acá porque de alguna manera hemos aprendido obediencia. Pero hoy está usted, hoy soy yo, nos toca nuestro turno. ¿Cuántos conocieron a hermano Silver Solís y hermana Donaí? ¿No ustedes? A ver, levanten la mano, hermanos. ¿Quiénes conocieron a hermano Silver? ¿Y quiénes conocen a las dos hermanitas que están allá, una de café y una de azul? Pónganse bien, hermanas, por favor, un momentito. Ellas son hermana Zaira y hermana Cindy. ¿Quiénes las conocen? Levanten la mano. ¿Y saben quiénes son? Son Zaira y Cindy. Cindy, hermano. Ellas son sobrinas del hermano Silver. Ellas venían acá, yo ni me recordaba que venían acá con nosotros hace algunos años, porque eran más cotopitas, ahora son todas unas señoronas, pues eran jovencitas, venían probablemente con ellos y con su hermana Maritza, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántos rostros hemos visto desfilar en este templo? ¿Cuántos hermanos que probablemente nos encontremos por ahí? ¿Y cómo está la iglesia, hermano? ¿Cuántos ya no están en esa iglesia? Pero están en otra iglesia, sirviendo al Señor. Y eso a mí me alegra. Mi hermana Bertita y hermana Telma, que perdone que no les digo la bienvenida con bombos y platillos, pero nos alegra mucho verles. Ellos han estado con nosotros también apoyándonos. En algún momento decidieron, tomaron muchas decisiones, pero hoy están aquí. Y esperamos que por lo menos otros 12 años. Pero yo quería mi testimonio. Es que yo me caí 2 veces. Entonces, mi hermana, va a haber un espacio donde usted va a poder decir eso. Gracias, hermana Bertita. Gracias. Pero yo le digo, me alegro mucho en verla. Porque han sido muy especiales. Cuando han estado aquí con nosotros, han sido muy colaboradores. ¿Y cuánta gente, hermano? Se mencionaron 4 familias en el inicio. La familia Juárez Cruz, que es hermano Marvin y su familia. La familia López Cruz, que es el hermano Rigo, a ellos lo que más o menos los que los conocieron, y su familia, hermana Loidi, ellos son mis concuños, mis 2 concuños son los que yo recomendé en la familia Cruz para que los adoptaran. Y después estaba la familia Solórzano y Fuentes, que no sé cuántos conocieron a hermana Aura Marina, que vivían en la zona 5, y luego, y hermano Manuel Solórzano, y luego estaba la familia González Castro, que era el hermano Gilberto González y su esposa, hermana Rosita. Ellos también vivían en la zona 5, ellos habían conocido a hermano Memito de cuando él trabajaba en la Misión Mundo Unido. Y cuando escucharon que estaba iniciando una obra, decidieron venirse a apoyar y todos los domingos se venían para acá con nosotros. Y así vinieron familias, y luego de aquí se fueron levantando muchas familias y muchos empezaron a conocer al Señor acá. Y eso fue lo más lindo. Porque qué triste hubiera sido que hubiéramos llenado el templo de puras familias que venían de la iglesia donde habían estado ellos. No, después empezaron a ver personas que nacieron aquí,
y conocieron a Jesús. Levanten la mano, por favor, los que conocieron a Jesucristo como su Salvador en Iglesia Busca a Dios, ya sea en el templo, en un grupo, donde sea. Levanten su mano, hermanos, por favor. Miren alrededor todos. Y hay una buena cantidad. Algunos vinieron a reconciliar, otros vinieron por situación de que se cambiaron de vivienda, vinieron a trabajar a la capital y aquí están con nosotros. Pero hermanos amados, quiero ir concluyendo diciéndoles que el Señor Jesús fue perfeccionado en obediencia para nuestro beneficio. Para nuestro beneficio. Dice el verso 9 y 10 ahí en su Biblia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor Jesús se ganó el derecho a ser intercesor entre nosotros y Dios porque aprendió obediencia. De otra manera, aunque hubiera sido hijo de Dios, no tenía ese derecho. No se lo había ganado, se lo ganó a pura sangre, hermanos. Derramó su sangre para ganarse. O sea, si usted lo ve de otra manera, su salvación fue dada por Dios, pero no fue ganada por Dios. Fue ganada por un hombre, el único que podía hacerlo, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por los siglos, hermanos. Ponga mucha atención, el Señor Jesús ganó nuestra salvación en su condición de hombre, no en su condición de Dios. Eso es lo maravilloso. Y nosotros entonces vamos entendiendo que si queremos vivir a la manera de Jesús, individualmente, como familias, como iglesia, debemos aprender obediencia en todo. Debemos aprender a actuar como Él actuó. Debemos aprender a tener una comunión íntima e intensa con el Padre, como la tuvo Cristo. Entonces vamos a aprender obediencia y comenzaremos a ser perfeccionados en beneficio de otras personas. Porque cuando nosotros aprendemos obediencia, entonces otros eventualmente conocen a Jesucristo por medio de nuestro ministerio. Y aquí está Iglesia Busca a Dios, 31 años. Y esperamos que sigan añadiéndose años hasta la venida de Cristo. Y que muchas más personas conozcan a Jesucristo como su Salvador personal. Vamos a orar un momento. Para mí este es un momento crucial. Porque como les digo, hermanos, los que estamos hoy aquí, somos los que tenemos, ¿cómo se llama aquello que usan en las carreras de relevos? La estafeta, sí, ¿verdad? O el testigo, creo que le llaman también. Somos nosotros los que tenemos esa estafeta o ese testigo. ¿Qué haremos con ella? ¿Han visto las carreras de relevo? Tal vez el primero corrió bien, se la entregó al segundo y este corrió bien. Y va adelante, y el tercero pierde la ventaja. Se cae o no recibe bien el testigo. Y entonces da oportunidad que otro se le pase. Nosotros tenemos el testigo. Hemos recibido el testigo. Corramos para ganar. Corramos en obediencia para el Señor Jesús. Y en ese sentido, hermanos, se necesita, primero, que vivamos vidas de santidad, vidas entregadas al Señor. Pero segundo, que le sigamos, hermanos. Tomemos un ministerio. Ya es tiempo que todos tomemos un ministerio, no solo los cuantos. Que todos nos esforcemos para alcanzar un mejor desarrollo de la iglesia. Hermano Marco, cuando leyó esa reseña, decía, ojalá volvamos a lo mismo. Él mencionaba que teníamos grupos en la Boca del Monte, y de hecho así fue. Teníamos grupos ahí, hasta en San Miguel Petapa, digamos, de un grupo en el barrio Gerona de San Miguel Petapa. En Santa Anita creo que tuvimos un grupo. Pero no podemos vivir de las glorias pasadas, porque la gloria postera puede ser mayor que la primera. Entonces, ¿quién hizo aquello?
todos los hermanos que estaban en aquel momento, fue el Señor a través de ellos. ¿Quién puede lograr grandes cosas hoy? Es el Señor a través de nosotros. Pero estemos dispuestos. Dios quiere gente dispuesta y gente obediente. Vamos a orar, y yo quiero orar, mis hermanos, por los que tienen un ministerio. Porque tengo que reconocer que si no fuera por ustedes, mis hermanos, que han desarrollado un ministerio en la iglesia, solo yo no puedo hacer nada. Solo yo no lograría nada. Es más, cuando yo me quedé al frente de la iglesia, yo sentía que eran ustedes los que me llevaban en volandas, como cuando, ¿se recuerdan? Cuando uno subía a los buses antes, yo lo puse aquí de ilustración, que uno no iba ni llegando a la grada, ya lo iban empujando y entraba al bus, no porque querían, porque otros lo empujaban atrás, porque todos querían entrar. Y en una ocasión, no sé si fui yo o ya ni me recuerdo si fue otra persona, que dejó su zapato abajo y él hasta dentro del bus. Hermanos, si no fuera por ustedes, ministro de alabanza, diácono, maestro de niños, hermanos que hacen la limpieza, hermanos de la intercesión, líderes, asistentes, anfitriones, esta iglesia no estaría celebrando 31 años. Quizá la gente pasaría y diría, ahí había una iglesia, nunca me recuerdo que había una iglesia allá. Pero está aquí por su esfuerzo. Yo quiero dar gracias a Dios. Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo, y si te tengo a ti, lo tengo todo.